La que pasa más. IG, IG2, IG1. IG1. Pero con que hayan respondido la IgG, basta y sobra. Entonces, esto es lo que le decía, ¿no? Entonces el organismo, pues, el sistema inmune le da la oportunidad y le dice, pues está bien, te acepto, te tolero, pero 9 meses. 9 meses y de ahí te vas, ¿no? Y eso es lo que pasa. Después de los 9 meses ya la placenta se envejece. ¿Ya? Y una vez que la placenta se envejece, pues es lo que se llama el embarazo post-término, ¿no? Ya después de los 9 meses, las 40 semanas, ya 41, 42. Ya después de las 42 semanas ya prácticamente la posibilidad de que se siga manteniéndose vivo el feto va disminuyendo. Bien. Esto es lo que está pasando inicialmente. Pues lo que le decía, pues ¿en qué etapa se implanta como blastocisto? Este se llama blastocisto. ¿Por qué se llama blastocisto? Blastocisto, porque tiene una parte quística, ¿no? Espacio. Este es el embrión. Esto es lo que es el citotrofoblasto, es el que va a dar esto. Y el sincicio trofoblasto es este. Es el que se mete y va a formar la futura placenta. Y ahí están justamente, miren, ven, todo el sistema inmune reconociéndola, viéndola. Ahora, esto es el endometrio. La parte donde se mete el citotrofoblasto cambia de nombre. Donde se produce ya la gestación cambia de nombre. Ya no se llama endometrio, se llama decidua. Exacto, la decidua. Entonces es el decidua. ¿Ya? Entonces, como ven aquí están los macrófagos, está la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Macrófago, hay unas células natural killer que eso lo tienen que saber, porque a nivel uterino no son las células natural killer que normalmente destruyen a todo el mundo. No, son las células natural killer uterinas, así se llaman. Las células NK uterinas. Por aquí están. ¿Estás? Aquí están. Las células NK uterinas. ¿Ya? Que en vez de destruir, son las que mantienen el embarazo. Eso es importante, ¿no? Miren cómo el trofoblasto, este es el sincicio, ¿ves cómo se mete a la decidua materna? Porque necesita crecer, pues, ¿no? ¿Y quién le va a dar todo esto? La mamá. La mamá es que le va a dar todos los nutrientes para que pueda crecer. Bien. Se ha comparado al embarazo como una micrometástasis tumoral. Normalmente en un trasplante, esto lo vamos a ver en la última clase, en un trasplante, por ejemplo, usualmente cuando uno coloca un órgano, se trasplanta un órgano, pues la cantidad de antígenos que está colocando es bastante, ¿no? Miren, puede trasplantar un riñón, la cantidad de antígenos que hay es bastante. Entonces, ¿va a haber un rechazo o no va a haber un rechazo? Por supuesto que va a haber un rechazo, ¿no? Pero en cambio, el tumor, usualmente, siempre he dicho que esas células tumorales no son tontas, ¿no? Porque van entrando de poquito a poquito, de célula en célula, hacen su metástasis. Entonces, eso, como vamos a ver en la última clase, engaña al sistema inmune, lo engaña, ¿no? Entonces, lo engaña y en algún momento, cuando el sistema inmune se da cuenta, ya lo diseminó, hizo metástasis. El embarazo es algo parecido. El embarazo va entrando poco a poco, y también el sistema inmune lo va tolerando. Por eso hacen una comparación donde se parece justamente a una metástasis tumoral, por lo lento, progresivo, ¿no?
Aquí lo ven, igual. Esto es lo que pasa. ¿No? Y siempre ambos, ¿qué cosa buscan? El tumor siempre va a buscar vasos sanguíneos, porque de ahí es donde se va a irrigar, va a crecer. Siempre, si tú bloqueas los vasos sanguíneos a una célula tumoral, se muere. Igual pasa aquí, si tú le bloqueas pues, la formación de placenta, es el que hay. Bien. Este es pregunta examen. Este es pregunta examen, porque lo tienen que saber. ¿Ya? Recuerden que el embarazo tiene 3 fases. Primera, segunda y tercer trimestre. Cada uno de 3 meses. ¿Ya? Entonces, algo que deben de recordar es que usualmente al inicio del embarazo, lógicamente cuando hemos dicho pues se produce la fecundación, luego va avanzando, la implantación, todo eso es proceso inflamatorio. Al inicio hay un proceso inflamatorio. En la implantación, en la inflamación, en el primer trimestre. Bueno, parte del primer trimestre. ¿Ya? Recuerden que el embarazo tiene 2 grandes fases. Aparte de esto, que es la etapa de embrión hasta las 8 primeras semanas, y de las 8 semanas para adelante es feto. Entonces, en las primeras 8 semanas es justamente donde se produce esto, ¿no? El proceso inflamatorio. Hay inflamación. Pero después de ahí, todo esto, hasta el final del tercer trimestre, hasta el 8º, 9º mes, ¿qué cosa predomina? Predomina TH2. TH2. Recuerden, TH2 es inflamatorio o antiinflamatorio. 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 ¿Qué interleuquinas son? 2 y 17. Dos. No. TH2. ¿Qué interleuquinas son? 5. Voy a llorar. 4. 4. 10. Sí, 4, 5, 6, no. 4. 4, 10. 4, 5 y 3. 13. No, 5 no. 4, 5. Bueno, 5 también, sí, pero principalmente 4. 4, 10, 13. No, 10, 13, 4 y 13. 4, 10, 13. 5 también pueden colocarle, 5 también. Pero el resto no. ¿Ya? Esa es pregunta examen. Ya, la pregunta es, ¿el embarazo se mantiene hasta el final porque predomina TH2? Porque predomina TH2. ¿Ya? Aquí está. Aquí está. 4, 10, 13 y el factor transformador. Esto sí lo tienes que saber. Eso es obligatorio. ¿Ya? Resumen. ¿Qué pasa cuando no predomina eso? Y no cuando predomina, por ejemplo, TH1, se produce el aborto. ¿Ya? ¿Quiénes son? Factor nervioso tumoral, interferón gamma, interleuquina 12, todo lo que sea pues, que son los inflamatorios. Ese es un concepto importantísimo que nunca lo debes de olvidar. ¿Ya? Y eso es pregunta examen. Hay interleuquina 2 y De verdad. interferón gamma, ¿no? ¿Ah?
factor nervioso tumoral, interferón gamma, interleuquina 11. Y ahí va también interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 6, todo lo que son inflamatorios. Ahí. Porque son inflamatorios. Interleuquina 1, 2, 6. Son potentes. En cambio estos no. El 10, el 4, el 13. No son proinflamatorias. Esos son antiinflamatorios. Este es. Por eso anti. Por eso que llega el embarazo normal. Bien. Entonces, esto es más que nada para ver, al final de cuentas, este es uno de los primeros objetivos del sistema inmune, permitir que se desarrolle la placenta. Y justamente aquí hay una patología que ustedes la van a ver cuando lleven ginecostetricia, que es la enfermedad hipertensiva del embarazo. La preeclampsia y eclampsia. ¿Cuál es la diferencia entre preeclampsia y eclampsia? Muy bien. La eclampsia ya la convulsión y la preeclampsia es pues edema, hipertensión, proteinuria, etc. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que justamente este sistema inmune, pues cuando hay un problema que va a dar lugar a una preeclampsia, las vellosidades no se desarrollan normalmente. Recuerden que para que se forme bien esta placenta, pues dentro de la placenta están los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos tienen que tener una buena forma para que no cause problema. Pero si esto se altera y son, por ejemplo, más angostos, más cortos, más estrechos, se produce la enfermedad hipertensiva del embarazo. Eso es lo que pasa. Ese es el problema. ¿Ya? Y eso aparece, pues, los síntomas después de la semana 20. ¿Ya? Pero ya eso viene, pues, desde antes, cuando se está desarrollando la placenta. Y eso es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Bien. Entonces, la preeclampsia es un estado de hipertensión que se presenta a partir de las 20 semanas del embarazo. Hay hipertensión, hay edema, hay proteinuria. Bien, entonces, ahora, lógicamente que el feto es un milagro que a veces estemos aquí, que hayamos nacido, porque somos tan indefensos, porque el feto es totalmente indefenso frente a las infecciones. O sea, el único que lo defiende es la IgG. Por eso que ahora se dan cuenta que una mujer, por ejemplo, desnutrida, una mujer con problemas, lógicamente lo que va a pasar es un aborto o va a perder su embarazo. O sea, es lógico, porque ¿cómo lo va a defender al feto? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? El feto no forma, tu sistema inmune está inmaduro, no forma inmunoglobulinas, no forma nada. Entonces, ¿quién es el que lo defiende principalmente? La IgG formada por la madre. Y la IgG es la única que atraviesa la barrera placentaria, ya lo saben. Ahí está. ¿No hay una inmunopatogenia para la eclampsia? La que te dije. La patogenia de la eclampsia es... usted sabe muy bien que hay una serie de citoquinas que así como estamos hablando, se desarrollan durante el embarazo. Eso. Y que te permite que desarrolles la placenta y se formen los vasos sanguíneos. Esa alteración de esas citoquinas hace que los vasos sanguíneos no se formen bien. El BDF, el factor de crecimiento endotelial placental.
Entonces eso está alterado y por lo tanto los vasos sanguíneos no se forman bien. Pero tomo eso no sirve tanto para la preeclampsia que la eclampsia. No, ya va. La eclampsia es una consecuencia de lo otro. Claro. La misma. Solo que no convulsiona. Lo que pasa es que exactamente, uno convulsiona, es más severo y el otro no. Pero no es que tengan diferente. Es como la complicación de la preeclampsia. Es un grado más severo. ¿Ya? Es un grado más severo. Pero la patología es la misma. Bien. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando todo esto es anormal? Llamamos en microbiología las infecciones. Entonces, las infecciones más frecuentes durante el embarazo, esta es otra pregunta. Ojo. Te voy a poner un caso clínico de una infección urinaria, pues una paciente embarazada en 30 semanas con disuria, polaquiuria, pues, ¿qué cosa es lo que tiene? Una infección urinaria en el embarazo, ¿no es cierto? Pero si por ejemplo te dice, no, pero tiene urocultivo negativo, tiene una bacteriuria asintomática, ¿ese paciente se trata o no se trata? Se trata. Se debe tratar. Se debe tratar. Una bacteriuria asintomática en cualquier mujer no se trata. Pero la bacteriuria asintomática, o sea, ¿qué es bacteriuria asintomática? El paciente no tiene síntomas, pero tú le das un cultivo y sale positivo. Ustedes cuando hagan su control prenatal, Yo. ajá, Verdad, yo. tienes que pedirle, si tú vas a ser ginecólogo, tienes que pedirle en tu primer ginecosteta, ¿no? Ya. Pero ya. A todo tu paciente examen de orina y un cultivo de orina durante sus primeras semanas de embarazo para que puedas diagnosticar una bacteriuria asintomática. Si no, no lo hacen, pues. Entonces, o sea, no solamente examen de orina, sino un urocultivo. Y entonces tú ya te adelantas a los hechos. Te sale una bacteria asintomática porque el 30% de los pacientes con bacterias asintomáticas van a hacer una pilonefritis aguda durante ese embarazo. Y hacer una pilonefritis aguda en el embarazo es tener en riesgo al recién nacido y a la mamá. 2 vidas. La corioneumonitis. ¿Cómo era lo del paciente con poliuria y todo eso? No, el concepto es que tengan que saber es qué cosa es bacteriuria asintomática. Es el concepto. Bacteriuria asintomática es, por ejemplo, lo que le decía a Keto compañero. Ve a la consulta, paciente embarazada, ¿sí? 15 semanas de embarazo, su primera consulta, le haces todos sus exámenes y le pides su examen de orina y su urocultivo. Pero tú vas a decir, ¿pero por qué lo va a pedir urocultivo si el paciente está asintomática? No me dice nada de síntomas. Porque justamente una de las cosas que tú tienes que diagnosticar es una bacteriuria asintomática, ¿no? Si en la próxima trae los resultados y el paciente dice, doctor, no tengo no hay disuria, no hay polaquiuria, no hay nada de eso, pero el urocultivo te sale positivo, ¿qué significa que el urocultivo sea positivo? No, ¿qué significa? Urocultivo positivo. Que tiene una bacteria. Se pregunta examen. ¿Qué es un urocultivo positivo? Por campo, ¿Cuándo? más de 1000 por campo. Más de 1000 por campo. Más de 10.000 por campo, ¿no? No, más de 50. ¿Qué da más? Más de 100.000 UFC por milímetro. Entonces pregunta examen. Más de 100.000, más de 10 a la 5. 10 a la 5 es 100.000. No se olviden ese dato. Más de 100.000 unidades formadoras de colonias por milímetro. Eso es un urocultivo positivo en una muestra cholo medio, que usualmente se hace la mayoría. ¿Está claro, no? Eso, si eso te sale que esa mujer embarazada y no tiene síntomas, pues tú tienes que darle tratamiento. Pero si tú, por ejemplo, a cualquier mujer, tú vas y le pides y te sale eso, más de 100.000, pero no tiene síntomas, no lo tratas. Porque
mujer no embarazada no la chequeas y la controlas. Quizás en un mes, pero no la tratas. Bien, ¿qué cosa es corioamionitis? Eso ya es una patología propia del embarazo. La corioamionitis está relacionada a una ruptura prematura de membrana. ¿Qué es una ruptura prematura de membrana? Y vamos a ver, normalmente pues siempre he dicho de que este es el feto y nosotros somos unos peces en el vientre materno. ¿Por qué somos unos peces? ¿Por qué? Porque estamos dentro de una bolsa de agua. Con Pero mi orina. orina. Ajá. Pues, normalmente orinas y te lo tomas y sales. Así, así es. Entonces, Pepito por la nariz. por la nariz, por la boca y sale por abajo igualito. Entonces, esto es el corion y este es el amnios. Corion es el que está pegado aquí y amnios, la cavidad amniótica. Esta es la membrana corioamniótica. Normalmente esto debe estar bien sellado porque esto debe ser estéril. Ahí sí no tiene que haber ninguna bacteria, nada de eso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, y normalmente esto ya se puede romper, fisurar después de las 37 semanas, porque después de las 37 semanas ya pues puede el feto está maduro y puede nacer sin problemas. ¿A qué llamamos sin problemas? Es principalmente respiratorio, Por el surfactante, ¿no? por la enfermedad surfactante, correcto. El principal problema de los inmaduros es pues que su corazón, su pulmoncito no está maduro. ¿Y qué significa que no está maduro? Que no se ha formado la sustancia surfactante. Así es. ¿Quién forma la sustancia surfactante? Muy bien, los neumocitos. Fisio 3. ¿Y cuál es la función de la sustancia surfactante? Reducir Evitar el colapso alveolar. ¿Qué significa reducir la tensión superficial? para que la respiración. Ahí está. Para evitar el colapso alveolar. Para evitar el colapso alveolar. Recuerden que el alveolo, nosotros tenemos dos movimientos, ¿no? Inspiración. Entonces el alveolo se llena de aire y expiración. Pero cuando se expira, el alveolo no hace esto. Sino, entonces justamente la sustancia tensoactiva hace que tome aire y haga esto. Que no haga esto durante la expiración, de manera que no se colapsa. Eso es lo que hace la sustancia tensoactiva. ¿Qué pasa en el recién nacido inmaduro? Que todavía no hay sustancia surfactante, de manera que si nace así, va a tomar aire y al expirar, entonces otra vez para entregar el aire, entonces dificultad respiratoria. Bien. Entonces, aquí puede pasar dos cosas. Antes de las 37 semanas, por algún motivo, por ejemplo, una infección urinaria hace que se fisure. Fisura es un huequito y sale orina. Usualmente el paciente te va a decir, doctor, parece que me oriné. Y ustedes lo primero que tienen que pensar, si el paciente está embarazada y el paciente dice sentía algo caliente y bruscamente, claro, no van a pensar que se orinó, ¿no? Lo primero que hay que descartar es que se fisuró, ¿no? Se rompió esto, ¿no? Eso es lo primero que tienen que pensar. Entonces, esto ya queda como una puerta de entrada. Aquí recuerden que todo esto está lleno de bacterias y están esperando que esto se abra para subir. Entonces, si se fisura, sube. Entonces, si no te das cuenta y no controlas o la paciente pues no pide ayuda, se infecta. Se infecta. Y eso es lo que se llama corioamnionitis. Corioamnionitis. ¿Ya? Profesor, y cuando sucede eso, que lo parchan. Así como de una curita. Para un ginecólogo así, Dios mío, me mata. Este ginecólogo le va a poner una curita aquí. Lo estamos,
No, eso es reposo. O sea, mujer que sangra, que le pasa esto es reposo absoluto. Y eso pues en 24 horas ya se cierra. Sí. Y lo único que uno que estar pendiente como ginecólogo es de que no tenga fiebre o tenga dolor, que el feto se mueva. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Bien, y la vaginitis pues aquí. Aquí, como vamos a ver, que también predispone al cuadro pues. Bien, aquí está la ruptura prematura por coriamnionitis. Entonces acá hay una prueba importante que se llama, son dos pruebas. Eso téngalo presente porque viene para el examen. La prueba de la nitracina y del helecho en la secreción vaginal. Porque acá viene una mujer embarazada, 32 semanas, pierde líquido. Entonces la pregunta es, ¿será orina o no será orina? Bueno, esta es la prueba que le vas a hacer. ¿En qué consiste la prueba de la nitracina? La nitracina consiste en que es como es un cambio de coloración que se produce. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico es alcalino y la secreción vaginal en el embarazo es ácida. Entonces, si hay alcalinidad, quiere decir que eso, pues, eso es líquido amniótico. Eso se llama prueba de nitracina. ¿Y qué significa el helecho? Que cuando sale el líquido amniótico tiene una característica. Ustedes saben cómo es el helecho, ¿no? Sí, la plantita. La planta del helecho. Pues cuando tú tomas una gota de secreción, de esa secreción, y lo pones en una lámina y lo dejas, se cristaliza como un helecho. Eso se llama el helecho. Entonces, estas dos pruebas te permiten a ti diferenciar si eso es orina o es un líquido amniótico. ¿Entendieron, no? Muy bien. Ahora, si el paciente empieza a tener fiebre, empieza a tener dolor abdominal, el feto no se mueve, tú le haces un hemograma y hay leucocitosis, 15.000, 1 más 1 más 2 más 2, ¿qué cosa es eso? Una coriamnionitis. Una coriamnionitis. Y la otra pregunta examen, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes asociados a coriamnionitis? No. Este es el nombre real, el estreptococo. Ahora vamos a conocer, nosotros hemos conocido a un estreptococo, ¿no? Que es estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el Piógenes. En gineco y en neonato vamos a conocer otro estreptococo, el estreptococo beta hemolítico del grupo B. Del grupo B. Y eso viene para el examen de práctica. Aquellos que han hecho ya el laboratorio han hecho el test de campo. ¿Sí? ¿Cómo? Nos toca bien. Es que nos toca recién. Bueno, ya le estoy diciendo. Ah, Ese es pregunta examen. Test de campo. El test de campo sirve para diferenciar justamente el estreptococo beta hemolítico del grupo B. El test de campo. No se olvide. Bien, entonces. Doctor, ¿cuál es el hecho del hemograma y leucocitos como 15.000? No, ya, porque o sea, si te ponen un caso en el cual el paciente ya tiene un hemograma con leucocitosis, con hemocultivo positivo, pues ¿qué es lo que tiene? Una coriamnionitis. Entonces, bueno, ya está todo el resumen, pero un poquito complejo. Pero lo más importante es lo que te he dicho, ¿no? Ahí está, lo que pasa es que ha juntado todo, ¿no? Pero el coriamnionitis es la inflamación, infección del corio en ambos, ¿ves? Y justamente se activa toda la cascada, por supuesto. Hay leucocitosis, hay secreción vaginal. Y por el lado del feto, pues, taquicardia fetal, hay todas las complicaciones.
En conclusión, la coriomielitis es una infección muy severa en el feto. Tratamiento antibiótico, hay que hospitalizar al paciente y es antibiótico. Hay que pedirle un cultivo, por supuesto, de una coriomielitis. Bien, ¿qué significa esto? De que, recuerden que una vez que ya finaliza el embarazo viene la parte final, ¿no? Que es el trabajo de parto. En el trabajo de parto pues hay varias fases, ¿no? Una de las fases justamente es el alumbramiento, por ejemplo. El alumbramiento es cuando nace el feto, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede ser por vía vaginal o puede ser por cesárea. En este caso, si están haciendo por vía vaginal, entonces a veces hay que ayudarlo, pues, ¿no? Especialmente en las primigestas. Recuerden que las primigestas, todo este tejido es duro, no es laxo como una multigesta. Entonces, antes, ¿qué cosa se hacía? A toda primigesta, pues se le hacía la episiotomía, ¿no? Esta es la episiotomía, ¿no? Este es justamente el cuello, entonces se le cortaba, ya sea... Pero eso ya no se hace, ¿no, doctor? No, Ya no se hace. no es que no se haga, o sea, ya no es una regla, pues, ¿no? Sino depende del paciente. O sea, si el paciente, pues, lógicamente, si es un paciente que ha decidido que va a parir por vía vaginal y no sale, Por cesárea. tienes que ayudarlo como sea. Y esto es, ya no sea, esto no se debe hacer por el centro. ¿Por qué? Porque si lo haces por aquí, si bien es cierto, es más fácil, pero a veces la mujer pues puja, hace movimientos, y esto se puede ir hasta el ano, y el ano se abre. Entonces, esto es el que se hace, medio lateral. Entonces aquí el ano no se compromete y se hace el corte y se sube. Pero antes esto era una rutina. Toda primigesta hay que cortarlo, ahora no. Ahora no le hay chance, ¿no? Le hay chance, pero como siempre he dicho, hasta que no salga el recién nacido, ese embarazo no ha terminado. Porque uno ha visto cosas donde a veces pues sale grande, con la cabeza grande, se ven gorditos y no sale por abajo. Y una vez que está aquí, para que lo lleves a quirófano, ya está metido. Entonces ya tienes que salir por abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que por este corte pues a veces pues se infecta, ¿no? Las episiotomías. A eso se refiere. Entonces, como siempre en este tipo de infecciones están los gram negativos. Todos estos son gram negativos. ¿Ya? E. coli, Klebsiella, Serratia. ¿Ya? Pero también hay cocos gram positivos. Lo que hemos estado hablando, ¿no? Los estreptococos principalmente. Los estreptococos son los que están aquí. Y los enterococos. Bien. Y esto es la otra patología más frecuente también. Esto es muy frecuente ya después del parto, después de la expulsión, después del expulsivo. ¿Qué es lo que queda? El alumbramiento. ¿Qué cosa es el alumbramiento? La expulsión de la placenta. Normalmente uno dice 30 minutos, pero a veces la mayoría de los partos son en la noche. Uno está cansado, ha tenido unos 10 partos y uno dice no va a aguantar 30 minutos, lo jala, ¿no? Porque lo que tiene ahí es el cordón, pues. ¿Ya? Entonces a veces no cometan ese error, entonces sale la placenta, pero a veces tienen que revisar la placenta. Eso es una cosa importantísima. La placenta tiene dos caras, una cara materna y una cara materna. La más importante es la cara materna, donde están los cotiledones. 23. Bueno, no vas a contar los 23. No sé contar, no, porque así era. Pero con tal que la palpes y veas de que están completos, Apasionado su carrera. de que no falta un cotileno, son unas bolas que están ahí.
Y a veces esa bola falta una o la mitad. ¿Qué significa que se quedó arriba? ¿Por qué es importante? Porque el paciente va a sangrar. Y donde haya sangre, pues se infecta. Pues. A la semana te va a regresar con una infección, ¿no? Que si no la controlas, pues te va a dar lo que se dice una endometritis, ¿no? Una endometritis. Y eso te puede llevar a una sepsis puerperal. ¿Cómo se llaman los nuditos esos? Cotiledones. Cotiledones. Y ahí están las causas de la endometritis. Lo mismo. Tratamiento ahí es curetaje. Sí, pues limpieza. Ahí está. Ajá, nombre 4 microorganismos que causan endometritis puerperal. Ahí está, pues. Bueno, todos esos son. Todos esos son. Porque el nombre 4 ellos tienes tu punto. Cuando ¿Un punto? Cinco, Licha, sobre 5. medio el cuadro punto. verde es uno. ¿Ah? Pero en el cuadro verde es uno. Cuerdo verde. Cada uno 2 puntos. No, porque fue 2. 5. 5 puntos. Soy. O sea, con eso aseguraste. Obvio. Lo que pasa es que esto es parte de una pregunta, ¿no? Diógenes. Oye. Entonces, me indique 2 microorganismos frecuentes. Aereus. Zoológicos. Aureus. Solo pasa. Y esta es otra pregunta de examen. Indique 4 infecciones postparto. Ahí está. 4 infecciones postparto, puerperales, endometritis puerperal, mastitis puerperal, peronefritis aguda, infección de herida quirúrgica, y estos son menos frecuentes. Las más frecuentes son las 4 primeras. Infección de herida quirúrgica. No me cuido. Es, por ejemplo, pues una cesárea. Bien, aquí está el test de campo. Camp. Este también viene de laboratorio, aquí está, la puerta. CAMP, C-A-M-P. ¿En qué consiste este test de CAMP? Consiste en que, por ejemplo, yo tengo aquí. Sí, para diferenciar el estreptococo beta hemolytico, ¿no? ¿Ah? No, los beta y los A. Este es para diagnóstico de estreptococo beta hemolytico del grupo B. Del grupo B. ¿En qué consiste? Yo cultivo aquí, mira, divido mi agar en 2. Este es un agar sangre. Sangre. Lo divido en 2. Y aquí cultivo Staphylococcus aureus. ¿Ya? Aquí cultivo Staphylococcus aureus. Y aquí voy a cultivar al Streptococo beta hemolítico del grupo B. Si crece, ¿ya? Entonces, pero ¿dónde voy a cultivar el Streptococo? Así, en esta línea. No en todo, ¿no? Aquí en todo está el estafilococo. Aquí en esta línea está el Streptococo beta hemolítico del grupo B. Entonces, si crece, va a crecer lógicamente con la línea. Y en el punto donde se une con el otro cultivo, se va a formar esta flecha grande, esta cabeza de flecha, que no es otra cosa que se potencia. Ese es el test de campo. Es la potenciación del Streptococo beta hemolítico del grupo B con el Staphylococcus aureus. Eso viene del examen, ¿no? Este viene en el examen. Al menos para qué es. Pues. Vegeta con Goku y se vuelve en Gogeta. Y otro dato, este dato. Ustedes ya saben cómo diferenciar un estreptococo de un estafilococo, ¿no es cierto? Con catalasa. Catalasa. Catalasa positivo y estafilococo. Pero a ti te dicen, no, es un catalasa negativo. Ah, es un estreptococo. Pero estás en una infección, por ejemplo, una endometritis, por ejemplo, ¿no? Una infección neonatal. Entonces, tú dices, ¿qué será? ¿Alfa hemolítico? No, beta hemolítico del grupo A o B. Entonces, la pregunta es, ¿pero es sensible a la bacitracina?
sensible a la vancitacina. ¿Quién es sensible a la vancitacina? El grupo A. El grupo B no es sensible a la vancitacina. O sea, ¿qué cosa diferencia a los dos estreptococos? La sensibilidad a la vancitacina. No se olviden. Esto. Examen. Sí, bueno. La vancitacina. ¿Entendieron eso? Sensibilidad que era. A la vancitacina. En el grupo A. ¿Sabes? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. Ya. El estreptococo beta hemolítico del grupo A es sensible a la vancitacina, o sea que lo estudia. Pero en cambio el B, S del CAM, no es sensible. O sea, la vancitacina no le hace nada. Bien, finalmente, ya para terminar, las infecciones neonatales. Recuerden que el feto puede ser infectado pues en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y cuando nace, ¿no? Como neonato, ¿no? A los 30 días. Entonces, las infecciones pueden presentarse en cualquier etapa, ¿no? Una de las infecciones frecuentes son las virales. Las virales. Y si las virales se producen en la etapa de embrión, en las primeras 8 semanas, usualmente es fatal. Por eso es que en la etapa de embrión, donde se están desarrollando los órganos, usualmente uno como médico, obstetra, no puede estar dando ningún tipo de medicamento, porque el riesgo en la mujer, pues, en el feto, de que, bueno, en el embrión de que cause alteraciones. Imagínate pues que tengo una rubiola en las primeras 8 semanas, lógicamente que hay que esperar los resultados, hay que hacer las pruebas, estudio líquido amniótico para ver qué pasó. Entonces vean, rubiola, citomegalovirus, VIH, zóster, herpes, hepatitis B, dentro de los virus. Y dentro de las bacterias, treponema pálido, listeria, y también, este es más raro, pero hasta acá es lo más frecuente. Entonces, si te preguntan, pues, infecciones que causan malformaciones, infecciones en el feto, pueden colocar cualquiera de ellos, no hay problema. 2 puntos. Así es. Con eso hoy se dice. Ahora, las infecciones de transmisión sexual, pues también pueden afectar al recién nacido. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Las que están aquí. Neisseria, clamidia. Recuerden que clamidia es una causa frecuente de ceguera. Papiloma, herpes, son los que causan. ¿Qué cosa causa listeria? Pregunta examen. Neumonía. ¿Qué causa listeria en el neonato? Neumonía. Tú no estuviste en la clase última. Por eso que no sabes, te acepto. Pero ustedes sí. ¿Qué Yo causa? estoy parásito. No hice la clase tampoco. ¿Virtual? ¿Verdad? ¿Virtual? Ah, no, fue ¿Qué parecido. le pasaste, no? Esa es pregunta examen, por eso le estoy preguntando. La que fue virtual. ¿Qué produce listeria? El día que Perú perdió esa clase. ¿Cuáles son las barreras? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son las barreras que afectan la listeria? 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Ninguno estuvo en la clase? No, pero es que el partido estuvo horrible, ya uno ya no capta, ya. Estaba No triste. entraba. Pasen. Eso es pregunta de examen. Eso es pregunta de examen. ¿Eh? Barrera gastrointestinal. Produce gastroenteritis. Barrera hematoencefálica. Produce meningitis. Y barrera placentaria. Y en el neonato, el 20% de las meningitis es por listeria, no se olviden. Listeria. Meningitis.
Bien. Antes se pensaba, cuando se empezó a estudiar las infecciones en el feto y en el recién nacido, se hablaba solamente del torcho, síndrome de torcho. Pero esto ya pasó. ¿Por qué? Porque se pensaba que solamente D de toxoplasma, E de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes. Era lo único. Creo que era en el primer trimestre y más. No, porque lo primero que se descubrió fue eso. Pero ahora eso quedó, pues ahora han visto toda la lista que hay. Nada que ver. Esto ya quedó en el. Ya casi no se habla de torcho. El torcho era solamente eso, ¿no? Toxoplasma, rubiola, y herpes. Ahora hay una gran cantidad, como hemos visto, ¿no? Pero así empezó la historia. Y finalmente este cuadrito viene para el examen. ¿Todo? Y este cuadrito, pero te voy a decir qué. Recuerden que la infección, ¿por qué es importante la infección materna en el embarazo? Una de las cosas que evalúan siempre a un hospital es cuántas muertes maternas hay. ¿Ya? Y cuando hay muchas muertes maternas, pues a todo el mundo pues, va para el paredón. Porque especialmente por eso que los ginecobstetras siempre están en problemas a veces, ¿no? Porque siempre los están evaluando. Uy, ya no quiero. ¿No? No, sí, es una carrera que En Cana. si te gusta, excelente, ¿no? Pero tiene que tener, pues, como se dice, pues, resolver. Porque están los problemas legales. Los problemas legales, por cualquier cosa, están. Y los problemas, pues, de este tipo, ¿no? Administrativos. Pero, pues, si te gusta. Pero puede estar con una abogada. Claro, claro. En Estados Unidos, pues. Se va a casar con una abogada. Claro, hizo el ginecobstetra y resolví. Todo, yo como siempre digo, todo quirúrgico, vea bien cuando esté en la parte de cirugía. Si son buenos con sus manos, hacen tanto hombre y mujer. Ahora, si son malos, No pasa nada. olvídense. No pasa nada. Eso de que no, yo cuando sea cirujano voy a mejorar, no nace. Eso es. Te digo porque yo hice mi internado en el San Bartolomé, me acuerdo, en mi época. Época de la piedra. Eso es. Con O sea, ya tenía más de 200 partos. O sea, eso era toda la noche atendiendo partos, pero había un obstetra, un ginecobstetra, ese, ¿cómo se llama? Un morenito alto. Ya, y se entraba y en 30 minutos sacaba las cesáreas. ¿Con los ojos cerrados? Sí, se sentía como. Y bueno, todo el mundo y es el que resolvía. Ellos resolvían. Por eso, pero también hay algo que es memoria muscular, ¿no? No, lo que pasa es que después me gusta y no Seguro ya tenía maña ya. No, pues era experiencia, pero 30 minutos que se demoraba y los pacientes 30 pues minutos. no se complicaban. O gratis. Es que eso la experiencia te da eso, pues, ¿no? Te da. Cuando tú te das cuenta que un cirujano es bueno, cuando hay una cosa pues donde está difícil y él dice vamos a entrar, sin miedo. Ahí te das cuenta tú. Tienes que ir a todo, Julio, recuerda. En cambio, pues, tú eres nuevo, sales y tienes que aprender. No voy a entrar. Dentro. Sí, perdón. Yo trabajo en el EVE, ¿no? Es un hospital nuevo, ¿no? Hay médicos jóvenes, empeñosos, sí, pero ellos pues, van a tener experiencia pues, de aquí 10 años, 15 años. Y pues así, eso es así. Poco a poco pues, ir haciendo experiencia. Pues, y los cirujanos es así. Pues,
¿Qué cosa tienen miedo los cirujanos? Pues es que entre, pues se le muere el paciente, lógico. Gajes del oficio. Una raya más antigua, ¿no? Pues, Gajes del la oficio. idea es sí, pero bueno, pero a veces eso no te permite, como se dice, madurar quirúrgicamente. Le digo eso porque en Venezuela yo trabajé en el hospital universitario, uno de los más grandes en Oriente, y ahí conocí a un amigo que ya murió, es el doctor. Yo lo conocí al residente y después fue uno de los mejores, porque uno de los empezó a hacer laparoscopia, cuando yo laparoscopia. Y al inicio el tipo, miren, el cirujano, el tipo se metía en problemas. De residente ya lo buscaban porque para denunciarlo. ¿Por qué? Porque él se metía. El paciente, vamos a entrar, entraba y pues entraba y se morían los pacientes. Después lo estaban buscando, se desaparecían. Ya cuando era joven, ya había pues, ya era cirujano, ¿no? No venía. Después ya poco a poco pues agarrando y fue el mejor cirujano del Oriente. Y pues uno de los que mejores hacía ecografía. ¿Ya? Entonces ese entraba en cualquier tipo de cirugía. Y me acuerdo que muchas veces decía, se daba con un grupo formó una clínica, ¿no? La clínica de las Nieves, donde yo trabajaba, y él, me acuerdo que una apendicitis, no, mándelo por el hospital, no voy a perder el dinero con mis manos para él. Pues cobraba carísimo, carísimo. O sea, este es el lujo, o sea, de que no, esperen en el hospital, no tiene dinero. Y eso es de los cirujanos, ¿no? Ustedes van a ver los cirujanos. Cirujanos, nosotros siempre, los cirujanos le llamamos, pues, se creen Zeus, ¿no? ¿Sabes quién es Zeus, no? Sí. Es cierto, los cirujanos, y eso uno lo reconoce, los cirujanos salvan vidas. Eso es un hecho. Es salvan vidas. Tú estás muriéndote, entran, te operan y te salvan. Y eso uno reconoce. Pero al final de cuentas, ¿quién es el que lo sigue viendo? Y no, ellos porque entran, salen y ya está listo, ya cumplí con mi trabajo. Y los clínicos son los que estamos manejando la sepsis del paciente. Pero si les gusta cirugía, no lo piensen. Pero eso sí, que sean, ustedes mismos se van a dar cuenta si son buenos, dense cuenta. Ahora, si verdaderamente A la banca. son buenos, no lo duden. No lo duden. No lo duden. Sean cirujanos. Sean cirujanos. Porque de eso se trata. Van a tener mucha ventaja. Bien, la última pregunta. La última pregunta es esto. Estas son las alteraciones, bueno, no alteraciones, sino la adaptación durante el embarazo. Pero lo que se le va a preguntar es, ¿cuáles son las manifestaciones que se presentan en sepsis en el embarazo? ¿Qué son estas? Ya, esto es lo que tienen que saber. O sea, no, porque sepsis, una paciente, mujer embarazada con sepsis, ¿qué alteraciones tiene? Se puede preguntar, un paciente sepsis en el embarazo se manifiesta por aumento de trombina. Indique lo cierto, aumento de trombina, ¿cierto? Bien, listo. ¿Alguna pregunta?